Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática, lección número 3 que lleva por título Controversias. El texto bíblico de esta semana lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, los versículos 27 y 28, que dice: También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es interesante que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos vamos a encontrar 5 historias controversiales, 5 acontecimientos donde el Señor Jesucristo tuvo que afrontar algunas situaciones junto con los escribas, ahí los fariseos, hombres religiosos de aquella época, y vemos realmente cuál fue la actitud correcta acerca de Jesús. Esa misma actitud, ese mismo ejemplo, tú y yo tenemos que seguirlo. Recuerda que nosotros no tenemos que olvidarnos los ingredientes que todo cristiano tiene que tener. Número 1, la justicia de Cristo, la misericordia y también el amor. Justamente eso fue lo que se habían olvidado los fariseos, los religiosos de aquellos tiempos. Pero con estas 5 lecciones o estos 5 relatos bíblicos que encontramos en la Biblia, vamos realmente a darnos cuenta del llamado que Dios nos está haciendo para seguir su ejemplo. Así que, ¿estás listo? Felicitaciones porque ya estás con tu Biblia seguramente en la mano y tu folleto de la lección de la escuela sabática. Y en esta oportunidad no estoy solo. Quiero presentar aquí a mis 2 grandes amigos, 2 pastores. Pastor Fernando de la Cruz, él viene del distrito misionero de San Gabriel Alto, de aquí de la Misión Peruana Central Sur. Pastor Fernando, bienvenido. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué bendición y privilegio es formar parte de la escuela más grande del mundo, de la escuela sabática, con más de 21 millones de estudiantes. Así que en esta oportunidad queremos compartir con ustedes y acompañarlos en el estudio que se ha ido realizando durante toda esta semana y poder sacar enseñanzas maravillosas. Muchas gracias, Pastor Fernando. Sin duda alguna, el repaso de la lección va a ser muy importante con su presencia. Pero también está con nosotros el pastor Alfonso Pinedo, pastor del distrito misionero de Villa María A, de aquí mismo, de esta misma misión. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Arlan, por la invitación. Apreciados hermanos, que Dios los bendiga, que en este día podamos disfrutar de las enseñanzas de la lección de la escuela sabática y especialmente de la Biblia, y que les ayude a poder crecer y fortalecer su vida espiritual. Muy bien, hermanos, así que seguramente ya estás listo, ¿no?, para empezar ya el estudio de la lección de esta semana, el repaso. Así que ya tienes la Biblia en la mano, ya tienes tu folleto, pero antes solamente quiero recordarles que este desarrollo lo vamos a hacer a través del ciclo de aprendizaje. ¿Te acuerdas cuál es? Es el motiva, el explora, el aplica y el crea. Vamos a pedir la dirección de Dios. Pastor Alfonso Pinedo, por favor. Muy bien, allí donde estás vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos, amado Dios, querido Padre, por permitir que podamos reunirnos en estos momentos para compartir tu palabra, sacar lecciones importantes, especiales, Señor, que nos ayuden a fortalecer nuestra fe y nuestra convicción en ti. Sé con nosotros, oramos y te pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, siguiendo el ciclo de aprendizaje, vayamos con el motiva. Un hombre era vendido como esclavo, pero este hombre tenía un espíritu muy rebelde. A cada persona que llegaba a comprarlo, él decía: no me compres porque nunca te voy a obedecer. De pronto venía un cliente, luego otro, y el dueño de este esclavo estaba incómodo porque la actitud espantaba a aquellos quienes querían comprar a este esclavo. De pronto llegó alguien que veía la escena y luego de ver esta escena se acercó al dueño del esclavo y le dijo: ¿cuánto vale? Le dio un precio, pero este esclavo dijo: no te voy a obedecer, aún así me mates, aún así me castigues, no te voy a obedecer. El hombre no escuchó las palabras de este esclavo, hizo la transacción y finalmente fue comprado. Aquel esclavo miró con ira y enojo a este hombre y le dijo: ¿por qué me compraste si yo no te voy a obedecer?
¿qué tienes tú conmigo? Y aquel hombre que había comprado al esclavo le dijo, yo te he comprado para que seas libre. En ese momento, aquel esclavo recibió una luz que iluminó su corazón. Sus ojos brillaron. Miró a su nuevo amo y le dijo, a partir de este momento en adelante, yo te serviré todos los días de mi vida. Qué interesante. A veces hay personas que quieren hacernos el bien, pero estamos tan acostumbrados al mal que no podemos percibir y no podemos darnos cuenta de los actos de amor. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Actos de amor que aquellos líderes religiosos no percibieron y lastimosamente perdieron la oportunidad de ser parte de ese gran movimiento llamado el cristianismo. Muchas gracias, Pastor Fernando de la Cruz, por el Motiva. Y ahora estamos iniciando lo que es el Explora. En el Explora vamos a desarrollar 3 puntos importantes de la lección de la escuela sabática. La primera parte tiene que ver con las controversias que encontramos aquí en algunas historias que menciona el Evangelio según San Marcos en el capítulo 2 y en el versículo 3. Como por ejemplo, fueron 3 episodios donde vamos a ver que Jesús se enfrenta, o los fariseos o los escribas lo confrontan a Jesús con la historia del paralítico. La segunda historia tiene que ver con el llamamiento de Leví. Y la tercera historia tiene que ver con el día sábado. Pastor Fernando de la Cruz, háblenos un poquito, ¿por qué los fariseos rechazaron justamente las enseñanzas de Jesús? Nosotros podemos encontrar que la fe sin obras no es fe. Jesús era un hombre que manifestaba fe a través de sus obras. Ya en lecciones pasadas hemos visto que Jesús predicaba con autoridad. Y por lo tanto, Jesús era una persona que manifestaba esa fe a través de sus obras. Y esto incomodaba a los líderes judíos, porque la gente seguía a quien era y también a quien parecía ser. Así es. Había algunas cosas que los dirigentes judíos se habían olvidado justamente, ¿no? Que tenía que ver con la misericordia, ayudar a las personas. Y allí nosotros encontramos realmente el significado de lo que es realmente guardar el día sábado. Pastor Alfonso Pinedo, según la palabra de Dios, ¿qué cosas podemos hacer en día sábado? Muy bien, Pastor Arlan, pero antes de ello vamos a ver lo que dice Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8, ¿no? Aquí bien claro dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Cuando nosotros hablamos, pastor, del paralítico, podemos ver que los escribas y fariseos estaban más centrados en la iglesia, en la sinagoga. Y podemos ver, pastor, que Jesús no solamente se centró en la iglesia, sino también iba a los campos, iba a las casas, iba a aquel grupo que necesitaba verdaderamente de la salvación y de alguna intervención, ya sea física, mental o espiritual. Entonces, ahí vemos que el trabajo de Jesús no solamente se centraba en la sinagoga, sino también se centraba afuera, ¿no? Y eso es lo que habían olvidado los escribas y fariseos. Ellos estaban más preocupados por los ritos y ceremonias dentro de la casa de Dios que fuera. Ahí agregando, Pastor Arlan, Jesús vino para servir. Y Jesús sirvió con todo lo que tuvo. Sin embargo, los líderes judíos, estaban acostumbrados a ser servidos, a ser reconocidos. Y esto generó controversia, más aún cuando Jesús, al ver a aquellos hombres que hicieron descender a su amigo paralítico, le dijo, la fe de tus amigos es grande y tus pecados te son perdonados. Se armó la polémica porque hubo momentos complicados, porque los líderes religiosos se sintieron ofendidos, y Jesús hace ahí una cosa interesante, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o que el paralítico camine? Y seguidamente Jesús hace el milagro, dando a entender que a través de las obras que él hacía, él tenía la autoridad para poder dirigirse a aquellas personas. Así es. ¿Y cómo nosotros podríamos evitar caer justamente en ese fanatismo religioso, ¿no?
que estaban manifestando los fariseos, aquellos líderes religiosos de aquellos tiempos. Pastor Pinedo, ¿qué cosas podemos nosotros evitar como iglesia, como hijos de Dios? Pastor, a veces también nosotros podemos caer en el mismo error que ellos, ¿no? Podemos estar más preocupados en la parte exterior que en la parte interior. A veces más queremos hacer programas bonitos, eventos dentro de la iglesia cuando la necesidad está afuera. Hay una gran población que necesita también conocer del Salvador. Pero a veces nosotros, en lugar de ir en busca de ellos, a veces solamente nos centramos en un solo lugar. Y el objetivo de Dios es: vete a las casas, vete a los campos y también imparte mi palabra. Muchas gracias. Es importante entonces, queridos amigos, queridos hermanos, recordar de que nuestro ministerio no solamente tiene que estar basado dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, ¿correcto? Tenemos que ayudar a las personas. Como dijo el pastor Fernando, el Señor Jesucristo vino para servir y no para ser servido. Y cuando nosotros ponemos en práctica el evangelismo, llevar a las personas la palabra del Señor, nosotros lo hacemos también a través del método de Cristo, ¿sí o no? ¿El método de Cristo tendrá que ver algo un poco aquí, pastor Fernando? Claro que sí. Jesús servía a las personas porque parecían estar como ovejas sin pastor. Pero también Jesús entendía, es decir, Jesús no vino a condenar a los líderes judíos, Él vino a llamarlos a ellos también. Y Jesús sabía que los líderes judíos tenían problemas con el sábado, porque Nehemías capítulo 13, versículos 15 en adelante, describe que el sábado y su transgresión fue el motivo por la cual el pueblo fue destruido. Entonces ellos tenían ese temor de no transgredir el sábado, y su temor los llevó al extremo. Y Jesús vino por ellos, vino a atenderlos, vino a mostrarle a través de los milagros, a mostrarle a través de su poder, sanando a sus enfermos, sanando a los judíos, pero que estaban tal vez en el lado negativo de la sociedad. Vino a rescatarlos para decirle a todos: el evangelio es esto, salvación, el evangelio es servir, el evangelio es para todos. Jesús utilizó su método, el método de Jesús fue atender las necesidades intelectuales de los líderes judíos, enfermedades en el caso del pueblo judío, pero atendió las necesidades en las diferentes esferas para poder llamarlos. ¡Qué maravilloso! Gracias, muchas gracias. Es interesante que una de las cosas también que molestó a los líderes religiosos de aquellos tiempos, ¿no? Los fariseos, los escribas que estaban allí presentes, era de escuchar acerca de Jesús que podía perdonar los pecados, ¿se acuerdan o no? Es decir, este hombre, el paralítico, pastor Pinedo, él fue buscando una necesidad física, una sanación física. Pero Jesús tenía algo mejor preparado para este hombre. Era justamente la sanidad espiritual. ¿Qué podemos hablar de ese momento entre los fariseos que estaban ahí escuchando cuando Jesús le dijo: tus pecados son perdonados? Pastor Arlan, cuán importante es darnos cuenta que Dios lo sabe todo. En este caso, Jesús conocía la necesidad de este hombre. Y la lección de la escuela sabática de esta semana enfatiza que cuando hay este diálogo, este hombre simplemente le quedó a observar, ¿no? Él estaba como un observador más, no decía nada. Pero el Señor conocía la necesidad física que quería este hombre. Pero el Señor hace dos cosas. No solamente le dio sanidad física, sino también le dio sanidad espiritual. Algo que la ciencia médica de repente hoy en la actualidad no puede hacer. Dios va mucho más allá. Y este hombre, vemos que cuando regresa a casa, va feliz. No solamente va caminando, sino también va teniendo a Cristo en su vida y realizando un cambio para la salvación de él. Pastor Alfonso, yo quiero apuntar algo ahí. Mientras usted hablaba, se me venía un pensamiento. Jesús rompió algunas formas por servir, por ayudar y por salvar. Yo no sé si nuestros amigos en esta hora tienen que romper ciertas formas. Es decir, adorar a Dios y adorarle bien significa romper formas. Servir a los demás significa romper formas, estilos de vida, costumbres. Y creo que necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer lo correcto siempre. Amén. Así que recuerda, algo muy importante. Para que este hombre, el paralítico, pudiese ser perdonado, tuvieron que intervenir sus amigos. Y hay mucha gente que necesita alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Y no lo van a lograr si nosotros no intervenimos. Si tú y yo, ¿verdad, pastores? Si ahora no nos comprometemos con Dios en hacer su obra,
en buscar intencionalmente una persona para Cristo, ¿cómo esas personas realmente van a buscar la salvación en Cristo Jesús? Así que esta es la primera parte del Explora. Ahora, la segunda controversia que encontramos justamente en la lección tiene que ver con el llamamiento de Leví. ¿Quién era Leví? Era un publicano, era un hombre, era un cobrador de impuestos. Y nosotros sabemos que en aquellos años, en aquella época, los cobradores de impuestos eran gente que no eran bien vista por las personas. Eran considerados personas que cobraban de más, abusivos, pecadores. ¿Qué podemos nosotros hablar acerca de esta segunda controversia en el llamamiento de Leví? Pastor Fernando. Jesús fue muy diplomático porque Jesús afirmó que efectivamente los publicanos estaban enfermos. Él hace la referencia de que él es llamado a ir a donde están los enfermos. En segundo lugar, como ya lo mencionó Pastor, los publicanos eran enemigos del Estado de Israel o de Judá en esa época porque trabajaban para Roma, pero a su vez ellos, como ya lo mencionó, cometían errores que los hacía aún más indeseables dentro de la comunidad judía. Pero, como apunté aquí, aunque los publicanos no eran las mejores personas, eso no los dejaba fuera de ser candidatos del reino de los cielos. Y Jesús fue allí. Jesús fue allí. Estuve leyendo un poquito el deseado de todas las gentes y describí allí que cuando Jesús fue a la fiesta que armó Mateo, muchos publicanos sintieron el llamado de que podían dejar su vida equivocada y comenzar a vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque Jesús fue allí y le dio la oportunidad, en este caso a Mateo, de ser parte de su equipo predilecto. Y algo más, Pastor Arlan, que podemos ver aquí en la lección también, y el comentario de la lección de la escuela sabática dice que en la casa de este hombre ya no cabían muchas personas, ¿no? Estaban incluso alrededor de toda esta casa escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero hay algo muy bonito que menciona también la Biblia, dice que Jesús no vino por justos, sino por pecadores. Correcto. Y lo que les incomodaba a los escribas y fariseos en esta ocasión era que justo Jesús estaba comiendo con uno de ellos. Mientras que para la sociedad este grupo era rechazado por las cosas que no solamente decían sino hacían, para Jesús también este grupo merecía obtener la salvación. Pastor, y en esta situación es interesante, ¿no? Que Elena G. de White describe que los fariseos que estaban allí incitaron a los discípulos de Juan, codeándoles. Oye, mira este Jesús, ¿cómo come, no? Mira, Juan, tu maestro, el que te bautizó, está en la cárcel. Y mira cómo él come. Nosotros estamos ayunando. Ustedes están ayunando. A ver, reclámenle a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo, dice el texto bíblico? Los discípulos de Juan le dijeron a Jesús, ¿por qué no ayunas? Increíble, ¿cómo es posible de que estos dirigentes, viendo una fiesta donde los pecadores estaban abriendo su corazón para aceptar a Cristo, utilizaron sus herramientas para hacer daño, para malograr el ministerio de Jesús? Y no vaya a ser que alguno de nosotros, porque hay un liderazgo mayor, hay un liderazgo que es más completo que el nuestro, nos sintamos celosos y lejos de contribuir a aprender a ser un buen segundo, empecemos a lastimar a aquel líder que Dios levantó. Así es. Es importante recordar entonces realmente que el Señor Jesucristo tenía una misión muy importante que cumplir. Él no estaba, digamos, siendo atraído por las costumbres, ¿no? Porque aquí vemos que las tradiciones que tenían los judíos, en aquel tiempo los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, era más importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y justamente Jesús vino a romper todas esas barreras. Pastor Alfonso Pinedo, ¿quiénes podrían ser los publicanos hoy en día que necesitan también del cariño, del acercamiento de nosotros como miembros de iglesia? Pastor Arlan y apreciados hermanos, hay un gran grupo fuera de la iglesia que necesita conocer al Salvador. Podemos hablar de un drogadicto, de un alcohólico, de una prostituta, que para la sociedad, apreciado pastor, todo este grupo es rechazado, es excluido, es marginado, menospreciado, ¿no? Pero si nosotros somos seguidores de Cristo, somos llamados a ser cristianos, entonces voy a seguir el ejemplo que Jesús nos dejó. Entonces, a este grupo también necesitamos atraerlos al Señor. Por eso es que es muy importante, vuelvo a repetir, ir en busca de todos ellos.
Muy bien, así que queridos amigos, gracias Pastor Alfonso. Queridos amigos, recordemos, predicar el Evangelio no solamente es predicar a través de un púlpito, ¿sí o no, pastores? Así es. Predicar el Evangelio es justamente hacer lo que Jesús hizo, ir hacia las personas. Y esas personas que, como dijo el pastor Alfonso, muchas veces se sienten marginados, rechazados, son las personas que Jesús quiere que nosotros vayamos. Porque cuando nosotros nos acerquemos a ellos, ellos a su vez van a buscar a más personas, van a traer a más personas y ahí vamos a ver el poder del Evangelio conquistando a muchas y a miles de personas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y justamente ya se acerca Misión Caleb, ¿sí o no? Y Misión Caleb es una linda oportunidad para que los jóvenes, toda la iglesia se involucre con acciones solidarias, ayuden a las personas más necesitadas. Y eso es justamente lo que involucra también el proyecto Caleb. Y también ganar personas para Cristo, que es el foco principal. Ahora, la tercera controversia que encontramos también aquí en el Evangelio según San Marcos, lo que hemos estudiado en esta semana, tiene que ver con el día sábado, ¿no es cierto? Y justamente el Señor del sábado. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue la experiencia de Jesús y sus discípulos en el día sábado? ¿Y por qué los fariseos, Pastor Fernando, justamente recriminaron, ¿no es cierto? ¿Por qué ellos están arrancando espigas en día sábado? Eso está condenado, eso no se puede hacer. ¿Y cómo respondió Jesús ante ese momento? A ver, pastor. La lección resalta un punto importante que lo comentábamos aquí antes de llevar la lección con el pastor Pinedo, que la controversia no fue con el sábado. Correcto. O sea, el problema de los fariseos no tenía que ver con el sábado, tenía que ver con sus costumbres, tenía que ver con la forma como ellos habían colocado la adoración del sábado. Entonces, cuando fueron y reclamaron a Jesús de que por qué los discípulos estaban arrancando espigas para poder comer el día sábado, Jesús hizo una referencia a lo que David había hecho. La lección resalta y menciona que Jesús, al contar esta historia, resaltó que posiblemente David estaba huyendo en sábado, porque el sábado era el día en que se cambiaban los panes que estaban en la mesa de los panes. Y cuando llegó, agarró la cosa santa, agarró el sacerdote lo santo y se lo entregó. ¿Por qué? Porque David y quienes le acompañaban tenían una necesidad, dándonos a entender que el sábado es para atender la necesidad. Pero no solo para atender la necesidad, debe haber adoración y atención de necesidad. Porque podemos equivocarnos, ¿no? Ok, el sábado puedo hacer algún acto de bien y evito ir a la iglesia. O voy a hacer un acto de bien en la casa de una persona y evito abrir la palabra de Dios. No, sino que el sábado es la mejor oportunidad para que a través del acto de servicio, a través de atender el bienestar que tiene una persona, atender su mal momento, nosotros le presentemos el Evangelio y le digamos, vamos a adorar a Dios. Nunca olvidemos, pastor Arran y pastor Fernando, cuán importante es siempre coger la palabra de Dios, ¿no? Jesús contó una historia del Antiguo Testamento para darles la respuesta, en este caso a los escribas, porque detrás de todo este grupo estaban los escribas, los maestros de la ley, podríamos decir. Maestros de las costumbres. Claro, no eran de la ley, Sí, sino de las costumbres. 39 reglas. Wow. Habían impuesto ellos de no realizarlas en sábado. Por ejemplo, no cocinar, no caminar más de 1000 pasos, no llevar sus animales. Había un montón de cosas, de impedimentos que ellos habían colocado, entre comillas, para no profanar el día del Señor. Pero se habían olvidado que la palabra de Dios nos enseña dos cosas: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, aquí está cuán importante es también atender las necesidades de los demás. Y en sábado es lícito hacer estas cosas, porque al final es lo que nos enseñó Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra. Así es, y justamente el libro de Marcos capítulo 3 y el versículo 4 lo dice, ¿no? Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida espiritual o quitarla. Pero lo interesante dice, pero ellos callaban. ¿Y por qué callaban? Porque la intención de los fariseos justamente ya estaban maquinando matar a Jesús. Así es. Es interesante que ellos, estos líderes religiosos, estaban molestando justamente, estaban incómodos por las enseñanzas o lo que hacía Jesús, cuando ellos mismos estaban prácticamente ofendiendo el día de reposo, ¿no? El día sábado, maquinando, porque eso ya era uno de los 39, ¿no? Cuando uno no podía maquinar esas cosas en día sábado porque era pecado, y eso los fariseos lo estaban haciendo. Pastor Fernando, ¿qué más podemos nosotros hablar acerca de lo importante que es como iglesia? Nosotros ahorita estamos haciendo un proyecto especial que es que los sábados por la tarde
a través de las unidades de acción, podamos predicar la palabra de Dios en día sábado. Cada unidad de acción buscar a más personas para Cristo. ¿Qué le parece esta acción? Pastor, es una acción muy buena. Comienzo contando una experiencia y luego voy detallando unos puntos que quiero puntualizar en el repaso de la lección. Cuando salimos de vacaciones vamos a un lugar, ¿no?, como pastores y el sábado estamos en una iglesia, predicamos y luego de regresar a casa y comer, hemos notado un vacío. 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y con mi esposa decíamos, pero acá hay un vacío. Hay lugares donde no hay sociedad infantil, los niños no tienen a dónde ir. Y veíamos un vacío de 2 hasta las 5 de la tarde y este problema era que se abrían las puertas de las tentaciones. ¿Qué hacemos? Ya vemos una película. Ya, claro, cristiana, ¿no? Ya hacemos cualquier cosa menos adorar a Dios, más aún con el trabajo misionero. Tener un espacio, una tarde misionera de 2 hasta las 5 de la tarde, quienes no son niños, no son de la sociedad infantil, es una respuesta al ataque satánico de querer romper nuestros sábados. En segundo lugar, Jesús es llamado la atención, o sea, le llama la atención a Jesús por el tema del sábado, porque estos líderes habían llevado un hombre de mano seca y le estaban incitando a Jesús a hacer el milagro. Es decir, le estaban tendiendo una trampa. En otra oportunidad fue que recogieron las espigas. Y encontramos aquí, yo coloqué esta cita, cuando Jesús les responde y ellos no tienen qué responder, sabían que Jesús había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones, dejarían sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. Qué impresionante es y qué difícil también es ver el contraste de que mientras Jesús salvaba, el ser humano, destinado, llamado, revelado para hacer las cosas de bien, no lo hacía. No podía hacer eso. Y Jesús termina diciendo su argumento, ¿no? Pero los sacerdotes trabajan el sábado, pero varios quienes sirven en el templo trabajan en el sábado y no se les cuenta por pecado. Vamos a la universidad, los gariteros trabajan en sábado, ¿no es cierto? Vamos a la clínica, los que trabajan en la clínica adventista trabajan en sábado, correcto, ¿no es cierto? Entonces Jesús estaba diciendo que dentro de un ámbito de adoración como es la iglesia, una institución adventista, ¿puedes trabajar en sábado? Claro que sí, porque tu trabajo no es para ti, no es para tu beneficio, tu trabajo es para atender a los demás. Por eso suelo decir a veces a las secretarias, a quienes tienen cargo en la iglesia, Dios te ha llamado para trabajar en sábado. ¿Cuál es tu trabajo? Estar en la iglesia, hacer los informes, atender a los hermanos, repartir los sobres, ese es tu trabajo. Y pastor, ¿cómo adoramos? Entonces tengamos un primer turno. El primer turno para los que trabajan a full el sábado. Y ese primer turno tú adoras y en el segundo turno tú trabajas porque Dios te va a bendecir en la medida que cumplas tu función el día sábado. Amén. La labor para lo cual te nombró. Nosotros somos felices trabajando en sábado porque no es beneficio para nosotros. Trabajamos en beneficio de la obra de Dios. Y un hermano me respondió, entonces, pastor, yo podría hacer taxi el sábado, prendo mi radio, estoy adorando. No, le digo, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido llamados para trabajar dentro de un ámbito, dentro de las 4 paredes que son santificados, como lo era el santuario y hoy lo es la iglesia, alguna institución de nuestra iglesia que labora en sábado porque debe laborar sin dejar de adorar. Y apreciados pastores, frente a ello, ¿qué hacían los escribas? Simplemente callaban. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo lo correcto, lo verdadero. No tenía ningún argumento para refutar lo que Jesús decía, ¿no? Y más aún, aquí en el libro de Marcos capítulo 2, ¿no? Marcos capítulo 2, justo la lección el versículo de memoria de la lección, ¿no? Uh-huh. Ahí resalta y podríamos decirle que frente a ello ya ellos no tuvieron que discrepar nada, porque aquí dice Marcos 2, 27, 28, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, cuán importante es no pensar en nosotros, sino pensar en la salvación de los demás. Y esto es lo que siempre hizo Jesús. Pastor Arlan, a su pregunta, creo que es responsabilidad de la iglesia, es decir, de los dirigentes, pastores, miembros de iglesia, líderes, en establecer un programa de adoración desde la puesta del sol
del día viernes hasta la puesta del sol del sábado. Creo que esa es nuestra responsabilidad. Y las tardes misioneras, pastor, calzan de manera perfecta y va a desafiar a la iglesia a poder el día sábado no solamente adorar, sino servir. Y no hay nada mejor que una iglesia sirviendo, y qué más, sirviendo con la palabra de Dios. Amén. Así que queremos invitarte también allí, tú que nos estás escuchando, estás participando de este repaso de la lección. Por favor, involúcrate con tu unidad de acción. Las escuelas sabáticas misioneras en toda la Unión Peruana del Sur, sin duda alguna, tienen que ser una gran bendición. En todos los campos estamos viendo realmente grandes testimonios, cómo las unidades de acción, pastores, están saliendo por las tardes, los sábados, predicando la palabra del Señor, y muchas personas, a través de las unidades de acción o grupos pequeños, están conociendo más del Evangelio. Finalmente, estamos ya llegando al último punto de El Explora, y tiene que ver con, es un nombre bastante interesante, ¿no? Pastor Fernando, Pastor Pinedo, Historia Sándwich, parte 1 y parte 2. Esta figura literaria que utiliza aquí el escritor tiene que ver justamente para mostrarnos algunos relatos que el Señor Jesucristo está contando, está pasando, pero de pronto parece que cambia, ¿no es cierto?, de historia, pero después nuevamente lo retoma. Por eso es esta figura de sándwich. Pastor Fernando, ¿qué lección nosotros podemos encontrar en esta primera parte de Historia Sándwich? Me hace recordar la historia sándwich que tal cual plantea el pastor escritor de la lección, Pastor Correa. el pastor Correa, que hace el comentario, que la historia sándwich tiene un parecido al quiasmo. Es decir, Correcto. El quiasmo es una poesía hebrea donde tiene unas partes donde la parte principal es la más importante. Entonces encontramos en esta historia sándwich la primera parte, que son los familiares de Jesús que van a Jesús a buscarlo porque no comía y decían está fuera de sí y tenemos que llevarlos. Y la parte final, que son los mismos familiares, donde Jesús hace algunas afirmaciones. Y la parte central, donde los judíos, los líderes judíos, acusaban a Jesús de tener a Belcebú. Y todos estos detalles que nos presenta la lección lo podemos resumir respondiendo, ¿no?, la pregunta, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Porque Correcto. parece ser que el escritor nos quiere mostrar a través de este momento el concepto del pecado contra el Espíritu Santo. Sí, y justamente, Pastor Alfonso, gracias, Pastor, dice Marcos capítulo 3 y el versículo 28 y 29, ¿no?, para responder esta pregunta. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera sean. Pero el versículo 29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pastor Alfonso, ¿qué tiene que ver aquí con qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Pastor, aquí hay una parte de la lección del día miércoles, que justo en el último párrafo dice, el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Correcto. Y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu. Uh-huh. Entonces, podríamos decir que allí cuando le acusan a Jesús, ¿no?, de hacer todas estas obras, podríamos decir, en lugar de exaltar el nombre de Dios, exaltar el nombre del enemigo, ahí Jesús bien claro le muestra, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, responder a la pregunta que usted nos hace es atribuir las obras del Espíritu Santo al enemigo. Y pastor, en la introducción de esta historia sándwich encontramos que así como los líderes religiosos, la familia de Jesús no le estaba atribuyendo la labor de Jesús Correcto. a la obra del Espíritu Santo. Pareciera que Marcos, a través de esta historia, quiere darnos a entender que el ministerio de Jesús, cuanto más cercano estuvo a Dios, ese ministerio rompía ciertas tradiciones. Los familiares de Jesús no pensaban diferente a los líderes religiosos, que Jesús estaba fuera de sí. Es por eso, pastores, que aquí también la lección dice, si llamas a la obra del Espíritu Santo a la obra del diablo, no escucharás al Espíritu Santo, pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo. Muy bien, aparentemente justamente es la parte número 2, ¿no?, de la historia sándwich. Es interesante que mucha gente
se puede sentir incomunicado con su misma familia, ¿no? Que no los entienden, el por qué muchas veces dedicamos tiempo al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Y esa fue justamente la experiencia que nuestro Señor Jesucristo pasó con su propia familia, ¿no? ¿Cómo nosotros, pastores de Alfonso Pinedo, cómo nosotros podríamos encontrar una determinación, ¿no es cierto?, en siempre colocar a Dios en primer lugar, a pesar que encontramos muchas veces el oprobio de la familia, o la familia que no nos comprende, ¿no? Que estamos allí predicando la palabra de Dios, haciendo las cosas buenas. ¿Cómo podemos nosotros, pastor, afrontar esas situaciones que quizás hay alguien aquí que nos está escuchando, nos está viendo y que está pasando por esa situación similar? Muchas gracias, pastor. Apreciados hermanos y queridos amigos, si ustedes están pasando por esta situación, nunca olviden que Jesús también pasó por esa experiencia. Entonces, si el Señor pasó por esa experiencia, recuerda que frente a las dificultades que estás pasando no estás solo. Si Jesús pasó, entonces tú como seguidor de Cristo y como hacedor de la palabra de Dios, ten la plena seguridad que el Señor te entiende y también te ayudará a salir de esta situación. Muy bien. Quizás Pastor Fernando también Sí. quisiera comentar algo. Quería agregar un detalle muy importante que está aquí. Y se acusa a Jesús de que por Belcebú echa a los demonios. Jesús dice, ¿cómo Satanás puede estar dividido? En una casa dividida no avanza, no progresa. Luego hace el ejemplo de que para robar a alguien hay que atar las manos, ¿no? Dando a entender de que Jesús ató al enemigo para poder rescatar a quienes vivían cerca de él. Uh-huh. Y curiosamente, no es curioso porque sabemos que es planificado, Jesús habla de que una casa no debe estar dividida. Pero su familia está afuera diciendo, nos lo vamos a llevar porque está fuera de sí. Está loco. Está loco. El diablo es tan astuto que lo primero que va a hacer es que nosotros pequemos en donde somos más fuertes. El diablo va a intentar hacernos caer donde más énfasis y donde más dones hemos utilizado para sostener algo. Jesús habló sobre la unidad y su familia estaba generando la unidad, desunión, perdón. Es por eso que en la parte final Jesús dice, ¿no? Jesús, te están llamando, tu mamá y tus hermanos están afuera. Correcto. Y Jesús responde, bueno, mi madre, mi hermano y mi hermana son aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Qué interesante, Jesús replanteó el concepto de familia en ese momento porque el concepto que había dado estaba siendo atacado por su propia familia. No sé si en esta hora, como ya lo dijo el pastor Pinedo, hay hermanos que están siendo violentados tal vez por su fe. Y creemos que no tenemos familia. ¿Sabes? En esta mañana o en esta hora queremos compartir contigo que la familia espiritual es aquella que está en la iglesia. No es la que nosotros habríamos nacido con ellos, pero sí son aquellos que Dios colocó para sostenernos, porque siempre va a haber una mano ayudadora que te va a dar un abrazo. Eso quiere decir que nunca estamos solos, ¿no? Nuestra familia es una familia muy grande y a cualquier parte del mundo que uno vaya, siempre que uno diga que es adventista del séptimo día, los brazos abiertos de muchos de nuestros hermanos estarán allí para recibirte y darte la bienvenida. Ya donde vayamos. Por eso recuerden, ¿no? Siempre es importante colocar a Dios en primer lugar. Amén. Aún, en primer lugar, más que a nuestra familia, ¿no? Amamos a nuestras familias y Dios quiere que las familias se salven. Dios nos busca la desunión, Dios busca la unidad de las familias. Pero cuando se trata de hacer las cosas para Dios, siempre tenemos que colocar a Dios en primer lugar. Así que bueno, llegamos ya a la parte final prácticamente del repaso de la lección y solamente nos toca, siguiendo el ciclo de aprendizaje, 2 puntos más, que es el aplica y el crea. Vayamos con el aplica. Muy bien, apreciados pastores, agradecerles realmente porque hemos disfrutado, seguramente nuestros amigos, hermanos también han disfrutado de este repaso de la lección de la escuela sabática que nos lleva a poner en práctica muchas cosas. Y justamente en el aplica queremos, Pastor Alfonso Pinedo, de qué manera nosotros podemos, junto con nuestra unidad de acción, de qué manera nosotros podemos identificarnos como Jesús
para poder afrontar justamente estas controversias que hoy en día también tenemos, ¿no es cierto?, que afrontar en la sociedad, y a veces con mucha gente que también participa de alguna congregación, de alguna iglesia, ¿no?, que nos ven como que estamos haciendo cosas incorrectas o que estamos locos. ¿Cómo nosotros podemos afrontar? ¿De qué manera podemos aplicar esto en nuestras propias vidas? Gracias, pastor. Apreciados hermanos, queridos amigos que nos están escuchando. En primer lugar, coloquemos a Dios como prioridad en nuestras vidas. Yo creo que eso es lo que nos enseña la lección. En segundo lugar, hay que salir en busca de aquellas personas que necesitan la salvación. No te quedes dentro de la iglesia. Es bonito venir cada sábado, cada noche, poder participar de la programación allí en ese hermoso templo que por la gracia de Dios el Señor te dio. Pero una cosa es ser oidor y otra cosa es ser hacedor. Ahora, como menciona la palabra de Dios, Jesús siempre fue en busca. Y en esta ocasión se tocó acerca de el trabajo que tenemos que realizar en la tarde. Cuán importante es, pastor, salir a predicar el evangelio, porque a veces también el enemigo se puede valer de eso, ¿no? Y qué bonito sería que en la tarde salgamos a dar un estudio bíblico, pero ese estudio bíblico vaya acompañado de repente de una bolsita de víveres, de algunas prendas que podamos compartir con los demás. Y lo más bonito, pastor, que dentro del culto joven, que nos reunimos de 4:30 a 6:30, podamos nosotros contar los testimonios de cómo nos fue al llevar el evangelio y también al llevar las cosas que nuestros amigos de esperanza necesitan. Muy bien. Gracias, pastor Alfonso Pinedo. Y ahora vayamos con el CREA. Pastor Fernando de la Cruz, después de haber escuchado las cosas del pastor aquí, Alfonso Pinedo, cómo poder poner en práctica todas estas cosas, ¿no? Porque es importante no solamente estudiar, sino que esto pueda ser aplicado en nuestras vidas. Así es. ¿Qué tareas podemos nosotros dejar a nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando? ¿De qué manera nosotros podemos ser útiles en la obra de Dios? En primer lugar, enfatizamos la importancia de dar estudios bíblicos. Y es importante, hermanos, que cuando tú des estudio bíblico, comiences con las doctrinas que son parecidas. No vayas a pelear, o no vayamos a pelear o a buscar quién tiene la razón, o que lo que la palabra dice está por encima de todo en el sentido de lastimar y hacer quedar mal a la otra persona. Sino que comencemos, si vamos a dar estudio bíblico a una persona, ya cual fuera su religión, estudia cuáles son los puntos en común, las creencias en común, y comienza con esas enseñanzas para poder entablar una conexión con esas personas y a partir de ese punto seguir enseñando más y abrir más la palabra, abrir más y tener el conocimiento pleno y dejar a que ellos puedan decidir. Es el Espíritu Santo quien te va a hablar. Yo no. Yo ya te compartí, te presenté, ahora tú debes tomar una decisión. Amén. Así que recuerda, ya tenemos una tarea que cumplir a través de nuestras unidades de acción, que todos los sábados por la tarde podamos hacer planes para llevar el evangelio, servir a las personas y presentar a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Así que muchas gracias, pastor Alfonso Pinedo, gracias, pastor Fernando de la Cruz, y gracias a ti, querido hermano, querido amigo, que nos has acompañado en este repaso de la lección. Que sigamos nosotros estudiando la Biblia junto al folleto de la lección de la escuela sabática. Y no te olvides de suscribirte al Maná 2025. Maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Así que, así como hemos iniciado, vamos a terminar entonces agradeciendo a Dios por este repaso de la lección. Pastor Fernando. Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos en esta hora porque encontramos que el ministerio de Jesús no fue diferente al que en algún momento hemos podido enfrentar. Luchas, dificultades, porque el enemigo está atando al mundo, está atando a las personas y nosotros hemos sido llamados para ser libertadores de aquellos a través del poder de tu Espíritu Santo. Acércanos a ti, Padre. Ayúdanos a, como Jesús, meditar en tu palabra y que cada frase que salga de nuestros labios sea de amor y motivación
Ayúdanos a servir y atender las necesidades. Ayúdanos a salir de nuestra iglesia. Ayúdanos a salir de nuestras casas y recorrer los barrios, las ciudades, para predicar tu palabra. Y no solamente, Padre, porque sea un evento, sino que sea un estilo de vida. Que tu palabra bendiga nuestras mentes, las ilumine y las conduzca. Te pedimos estos favores, no porque lo merezcamos, sino lo hacemos confiando en el santo y en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.